Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy vamos a hacer una recopilación de los nuevos eventos que han salido con la actualización de hoy 1 de enero de 2026. Lo primero, desearos un gran año, que se cumplan todos vuestros sueños, que sigáis disfrutando de este juego Saint Seiya EX y sobre todo que seáis súper felices con mucha salud. Una vez dicho esto, tenemos muchas novedades dentro del juego. Ha salido por fin el Pato Dorado. Vamos a ir a ver en ese reclutamiento qué otros personajes están metidos, qué ha pasado con el banner de Redrum, porque ya no tenemos ningún personaje de vuelta. Ojo, vamos a ver qué está pasando con eso. También tenemos un nuevo evento de Navidad que ya os anticipé en otro vídeo, en el cual vamos a tener que hacer una serie de peleas con un equipo. Os voy a contar todas las mecánicas sobre ese apartado, aunque quizá haga otro un poco más separado en profundidad para que veáis cómo funciona. Tenemos nuevos pases, tenemos muchas cositas por el juego. Antes de empezar con el contenido, por supuesto, recomendarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que vas a estar así al tanto de todas las novedades que tenemos dentro de este Saint Seiya EX, y que continúa la oferta de cupones 1-1, esa promoción en la cual tú vas a poder reunir estos cupones, que es como un monedero virtual, mucho más baratos, y luego tus compras también te saldrán más económicas. Así que si quieres información, ya sabes, al Discord del canal que está en la descripción del vídeo, o me escribes directamente en Discord, Jayce_Games. Al turrón, nunca mejor dicho, vamos a empezar por un pase nuevo. Este pase que nos va a costar unos pocos diamantitos desbloquearlo, y este va a tener que ver con tickets negros que vamos a poder recuperar, y en la parte free to play vamos a obtener cajas de reliquias. Tenemos otro pase de actividad, este creo que sí que costaba un poquito más desbloquearlo, pero va a ser mensual. Veis aquí que termina dentro de unos 30 días. Son los dos nuevos pases que tenemos. Este pase de recarga que nos pedía una serie de diamantes para desbloquearlos, y como veis aquí, una vez que lo hemos desbloqueado, lo que tenemos que hacer es recargar una pequeña cantidad todos los días para que nos dé estos cofres, en los cuales tenemos reliquias muy interesantes. Aquí vamos a poder obtener, la verdad es que una buena cantidad de copias para llevar esas reliquias a 5 estrellas, por lo menos en la parte de arriba, si no queréis desbloquearlo por diamantes, pero obviamente como la doneta está en este apartado, no costaría, entre comillas, mucho desbloquearlo, puesto que está pidiéndote diamantes. Lo que costaría sería precisamente ir cumpliendo todas las misiones diarias de esa recarga, aunque es pequeñita, pues bueno, va a ser constante. En la parte de abajo, los tickets negros, vamos a seguirlos acumulando, y el premio final, por así decirlo, por completar todo el pase, será este espíritu de escarcha, la carta que es más prototípica para este yoga de acuario, que ya sabéis que incrementa el índice crítico en un porcentaje por el daño infligido a los objetivos congelados, y en otro porcentaje por el daño hecho a los objetivos que tienen ese aire frígido que les ralentiza en sus acciones. Si los objetivos tienen ambos estados, está congelado y tiene esa ralentización, se van a sumar estos dos beneficios. Es bastante buena la carta, no solo le sirve a Yoga de Acuario, obviamente a todos aquellos personajes que estén relacionados con el Frost, Camus, el propio Yoga. Tenemos personajes de Asgard también que están relacionados con el Frost, Hagen, otros muchos, los que van a salir quizá también marinas. Bueno, pues estos van a funcionar con esta tarjetita, yo creo que bastante bien. Sabemos que el equipo Frost es muy control, quizá un poquito menos de daño, pues esta carta para todos esos personajes les viene de lujo. El otro pase, este que ya sí que cuesta un poco más de doneta, es bastante interesante por lo que nos ofrece, obviamente. Lo dicho, sobre todo si estás en Europa te va a rentar más. Esto siempre es que se pueda comprar con cupones, te va a salir un poquito más barato que el precio que al menos nos sale a nosotros. Así que si quieres ahorrar, ya te digo, contáctame. Tenemos la parte de arriba en la cual nos van a dar diamantes por ir cumpliendo actividad diaria, bastante fácil, con lo cual, bueno, pues una buena cantidad de diamantes, 50 diarios vamos a poder, 150 diamantes más o menos diarios vamos a poder recuperar. Luego en la parte de abajo sí que es verdad que tenemos premios como los tickets negros, que vale, nos sirven mucho. Estos tickets para conseguir figuras y armaduras que están súper bien, pero yo creo que el premio más importante es que en la parte de abajo tenemos esta piedra de despertar de Ayoros de Sagitario, que bien es verdad, es uno de los primeros personajes. Sabemos que el juego lo ha potenciado mucho y quizá ya muchos lo tenéis bien subido. Me parece bastante buena, es su
habilidad despierta está bastante condicionada a que no haya un Sura, por ejemplo, Zaina, que se vayan ahí atrás a molestarle, pero bueno, para todo lo demás, para PvP normalmente, porque no hay tanta gente que utilice a Sura, y para muchas mazmorras donde no esté él, su habilidad despertada es bastante bruta, le va a meter mucho más daño. Luego tenemos aquí avanzando, quitando la piedra, pues tenemos esta esencia de voluntad que nos sirve precisamente para despertar a los personajes, para meterles esas estrellas rojas, muchos tickets de figurillas y esos 2 premios que serían los más importantes. Luego también tenemos el tema de las cajitas de Saka y de Sagiseya, por desbloquear han metido esas cajas en muchos de estos aspectos nuevos. Parte historia, parte de torres, no han añadido nuevos grados, así que aquí ya estamos hasta donde estaba antes de la actualización. Uy, un banquete. Creo que voy a pausar el vídeo y me voy a ir al banquete. Una vez hecho el banquete, recordad que es algo muy importante porque te va a llenar de recursos como flores, oro, que están escasísimos. Bueno, hecho esto, vamos a ir a un regalo que nos están haciendo, yo creo que por inicio de año, o si no es así, porque es verdad que en SEA lo hemos visto otras veces, pues espero que sea algo habitual que metan, es simplemente por el inicio en la cuenta nos van a dar, mirad, 3 moneditas de Tetis, vamos a poder sacar a la ninfa marina Tetis, vamos a poder meterla además una estrellita a mayores por estas copias, con lo cual perfecto que nos estén regalando un personaje. Es verdad que es SR, bueno, pero no importaría, podríamos sacarle incluso rendimiento en un equipo de marinas. Nos estarían regalando una figurilla de yoga de acuario, también muy buen premio, y nos estarían regalando 10 almendras para nosotros poder obtener algún cupón más de reclutamiento limitado. Así que la verdad es que este premio está bastante bien por el simple hecho de entrar a la cuenta, junto con 10 tickets también para las figurillas. Bien por EFAN, cuando hacen las cosas bien, pues bueno, también hay que felicitarles, y en este caso la verdad es que este regalito está bastante guapardo. En esta parte de eventos se nos han ido ya la ruleta, los dados, todo eso que ya teníamos. Se ha quedado simplemente el desafío de cultivo habitual, que es por sacar al personaje e ir metiéndole estrellitas. Aquí, bueno, pues tenemos lo habitual, recompensando a aquellos que vayan a subirlo. Y en el evento navideño se ha ido la parte en la cual teníamos como recompensa a Virgo Saga, que teníamos que ir dando materiales para construir este muñeco de nieve. La segunda parte del evento, en la cual nosotros vamos a poder conseguir galletitas y bastones para el intercambio, continúa, esa ya te la expliqué en un vídeo, pero tenemos esta pelea que es bastante interesante, en la cual nosotros vamos a tener que conformar 2 equipos. Tenemos una tienda, tenemos materiales. Bueno, ya te digo que esto voy a hacer un vídeo aparte para que comprendas perfectamente cómo funciona todo, cómo funciona esta arena en la cual nosotros vamos a tener varios intentos, y luego por supuesto tiene su propio pase de batalla aquí, y luego tenemos también el rango con sus recompensas. En este caso la recompensa tiene que ver con un token universal, con una monedita que nosotros vamos a poder meter a cualquier personaje. Vamos a tener el reliquia de manzana dorada, la carta de Saka, y luego pues cajas, dependiendo de tu posición, con las figurillas o las armaduras de Asgard en este caso, ¿vale? Dependiendo un poco de dónde quedes, pues vas a poder sacar estas armaduras legendarias. Así que un evento, bueno, yo creo que un poco más divertido, en el sentido de que, bueno, no era simplemente doneta y abrir cajas y mandar materiales. Aquí vas a tener que conformar un equipo, pero ya te digo que te emplazo al otro vídeo donde te lo voy a contar todo exactamente cómo sacar el máximo provecho a este evento que ya te comenté que iba a llegar cuando lo vimos en SEA. Por este lado no tenemos nada más. Luego en la parte de beneficios tenemos este tesoro del santuario, que suele venir habitualmente con los nuevos banners, en los cuales tenemos una parte free to play, de hacer peleas, hablar en el chat mundial, iniciar sesión, mandar las comisiones a la defensa de Atenea, y nos van a dar algunas recompensitas que están bien. Bueno, ya para la gente que mete doneta, la parte más alta va a ser una carta de energía de Aurora, que está bastante bien, esta carta de energía de Aurora que nos va a dar ira al entrar en batalla, y luego tenemos la carta de espíritu de escarcha, que sería como el premio final. A partir de aquí tampoco tenemos ya nada nuevo en estos apartados. Tema de eventos, simplemente tendríamos los ya habituales y el propio banner de yoga con la armadura de Camus, que luego vamos a intentar sacar al menos una copia de cara a probar ese combo con Sagiseya.
Tema de recarga sigue igual, las misiones no las han dejado aquí al final, todo esto continuaría de la misma manera. Hay algunos cambios también en la tienda. En la parte de los diamantes normales veis que seguimos teniendo un poco todo lo habitual. Diamantes púrpura lo mismo. En la parte de caballeros nos van metiendo ya personajes de Asgard. Abajo tenemos ya este intercambio por las esencias de voluntad para despertar personajes. Y dentro de muy poquito vamos a tener la posibilidad de sacar tickets de banner de tarjetas, las monedas para despertar personajes SR. Vamos a poder completar Tetis, vamos a sacar Caballero de Cristal, bueno, esto ya lo habíamos visto, oro nada. Tema de Legión, muy importante porque ya están desbloqueadas estas monedas para despertar a personajes, irán rotando, nos van a costar 150.000 monedas de Legión. En este caso tenemos a Sirius, tenemos a Aquario, a Camus de Aquario. Habrá personajes que tengan más relevancia dentro del meta, que quizás salgan menos o cuesten un poquito más. Hay otros que sí que salgan con mayor presencia en estas tiendas. El juego valora más las renacidas, por así decirlo, de Leo, por ejemplo, frente a la de Piscis, por poner un ejemplo, ¿no? Hay algunas que sí que las dan un poquito más de valor por lo que hemos visto en otros apartados del juego. Pues bueno, está bien que vayan saliendo en algunos apartados. Aquí tenemos la de Piscis también, pues por ejemplo, para poder conseguirla en la tienda de la arena. Es verdad que nos va a pedir 20.000 monedas, pero bueno, oye, se pueden llegar a ahorrar porque aquí hay muchas compras que ya no hacemos, con lo cual, bueno, tenemos días suficientes, yo creo que como para llegar a ahorrar para comprar esos tokens. Siempre os digo que en esta tienda tenemos que ir a por las reliquias que menos tenemos, que menos salen, que son menos habituales en los cofres. Estas y estas, las azules, porque tienen resonancia con otras, con lo cual lo tenemos que hacer. Parte de maestro, que es el tema de las copas. Veis que ya tenemos también habilitadas algunas monedas para el despertar de caballeros. Tenemos la de Mu, en este caso en mi server, por 8.000 copas. Por 8.000 copas estaría la de Tauro. Y en este caso la de Sagi la tendríamos por 12.000. La de Sagisella estaría por 12.000. El juego también la da más valor. Veis que dentro de poco tiempo pues estará disponible aquí una nueva moneda. Tendremos la de Milo por aquí abajo. El juego ya va introduciendo estos elementos. En la tienda de la otra dimensión, ojo también que estas cajas las tenéis que comprar para ir completando las figurillas, y tenemos también la caja de despertar de personajes SR. Aquí, pues bueno, podemos conseguir a algunos de ellos. Si tenéis subido, yo que sé, a Ptolemy, si tenéis subido al Cuervo, os va a venir genial poder conseguirlo aquí en esta tienda por 3.000 de estas piedras de la dimensión. Y en cuanto al tema de las ruinas, aquí sí que no tendríamos mucha novedad. Con lo cual, bastante interesante que vayan metiendo de a poquitos esas piedras que en principio parecían bastante caras y costosas de conseguir. Nos vamos a ir a la parte de reclutamiento, porque aquí la verdad es que tenemos también novedades, en el sentido de que casi nos habíamos acostumbrado a tener aquí 6-7 banners y de repente solo tenemos 5, que es el limitado de Yoga de Acuario. Tenemos el estándar, el normal, tenemos el de deseo, tenemos el de las figurillas y tenemos el de amistad. Ha desaparecido el otro banner ese que tenemos habitualmente de rerun de personajes de Asgard, por ejemplo, que volvían, que podía sacar, que podía seleccionar. Evil Saga también estaba normalmente, teníamos a Seiya Odin. Y la segunda novedad que a mí desde luego me ha llamado bastante la atención, puesto que no le he encontrado mucho sentido, es que este banner dura 14 días, dura 2 semanas. Vamos a estar 2 semanas con Yoga de Acuario. La verdad es que desconozco cuál es el motivo de que ahora desaceleren tanto en el tema de los banners, que nos hayan metido 2 muy seguidos, no 2 muy seguidos, que nos metieron 2 en una actualización, luego 1 con 3 personajes en el banner de rerun, y luego ahora nos meten 1, nos quitan el de rerun y lo ponen 14 días. La verdad es que no encuentro el sentido. Hubiera tenido más lógica, obviamente, que en vez de este 14 hubiera durado 7 y no nos hubieran puesto 2 juntos, pero bueno, eso ya es historia, no se puede hacer nada sobre lo que ha sucedido ya, pero bastante curioso que vaya a durar tanto tiempo este personaje que creo que además tampoco tiene tantísimo hype, ¿no? Entendería más casi que hubiese sido con Canon Dragón Marino frente a este Yoga de Acuario, que aun siendo un buen personaje, recordad, pone un escudo permanente, por ejemplo, y tiene un pairing increíble con Sagisella y con Doko de Libra.
pues bueno, va al equipo Frost, a lo mejor no mucha gente quiere ese equipo, no lo sé, no es muy llamativo, bastante curioso el tema de que dure tanto tiempo. Luego en la tienda tenemos lo habitual, por aquí no hay mucha novedad, tenemos los paquetes de 80 y 500 diamantes y el fragmentito gratis. Seguimos teniendo el reino de la tribulación, aquí donde nosotros vamos a tener que intentar marcar una buena puntuación para quedar altos. Y curioso, ya os digo, que vaya a durar tanto. Antes de lanzar, porque yo sí que quiero una copia, creo que solo una copia voy a lanzar, espero que no me cueste mucho, vamos a tirar estos tickets de figurillas, sobre todo para saber si están aquí en algunas de las nuevas, nos pueden salir algunas de las nuevas. Veis que tenemos un montón de figurillas, tenemos ya casi todas de Asgard incorporadas, pero yo creo que todavía seguirían faltando algunas. Vamos a echarle un ojo por aquí, no sé si identificáis alguna, creo que por ejemplo Seiya Odin y todas esas no están, o sea, todavía faltarían algunas de estas figurillas. Bueno, vamos a ver si nos sale algo decente. Dejadme nada, mira, buena tirada. A ver si podemos completar un poco este pabellón. Nada, pulido. El resto F. Buena tirada esta. No nos vamos a quejar. Vamos a guardar el pulido. Bueno, ni tan mal. Es regalos dorados. Buena tirada aquí con Hagen de protagonista. Maestro Cristal. Vale, 3 de pulido. Perfecto. Pulido. Vamos a guardar el pulido. Vale, doble pulido. Dorado. La del Leo. Vale, buena tirada. Buena tirada. Vamos a jugárnosla un poco aquí. Horrible. Nada, vamos a jugárnosla a que nos den otras cosas. Vale, 2 pastas de pulido doradas. Vamos. Uy, qué rico esto. Vale, pues ya tendríamos unas cuantas tiraditas hechas por aquí. Tendríamos para subir la armadura de vamos a subirla 4 estrellitas. Subimos un poquito, reducción de daño y bonificación de daño para los centrales. Por aquí podemos subir también a Milo, perfecto, de lujo. Nos cae bonificación para los personajes de atrás. Y a partir de aquí ya sería subir. Vamos a subir esta que tenemos con resonancia ya. Veis que podemos seguir avanzándola hasta nivel 30. Y vamos por aquí a subir a Hamian, por ejemplo. Venga, ya lo tenemos medio avanzado. Vale. A partir de aquí, si tuviésemos piedrecitas, pues podríamos meterle resplandor. Nos seguiría subiendo bonificación y podríamos llevarla hasta nivel 30. Subimos atrás, defensa y vida. Vamos a encontrar algo de ataque. Vale, frente a ataque. Vamos a subir entonces a nuestro Moses de ballena. Venga, apañado. Ya lo tenemos. Pues ahora yo creo que sí que vamos a intentar sacar un yoga de acuario. No va a ser un all-in. Porque yo creo que no. Dejadme mirar una cosa. Vamos a repetir este combate en el cual Desoka ha utilizado un equipo Frost contra mi equipo. Para que veáis cómo se puede llegar a comportar el equipo Frost. Vale, vamos a bajar de velocidad. Camus, mirad el yoga con esos cisnes de hielo. Equipo medio congelado el mío. Me mete triangulito aquí. Mirad, estaría utilizando yoga con Camus simplemente en la alineación principal. Luego sería, imagino que yoga fuera. Mi equipo congelado totalmente. Se ven por ahí los cisnes y se escuchan, qué curioso. Y mi equipo que no estaba pudiendo hacer nada porque está prácticamente congelado todo el rato. El ataque de ejecución de Aurora, más cisnes cada vez que va acumulando yoga. Y mirad, no he podido hacer prácticamente nada porque he estado todo el rato congelado. Va a hacer la ejecución de Aurora, me congela el último personaje que me queda.
Y adiós Odin Seiya. Me mete congeleta. Me manda a la otra dimensión. Bueno, pues parece que este equipo Frost bastante molesto. Mirad en los ataques de los cisnes, ¿eh? Cada vez hay más cisnes. Bueno, mi Odin que no quiere irse sin dar pelea. No me digas que la ha remontado Odin Seiya. No sé qué está haciendo. Se ha quedado ahí como medio loco por el control de este canon. No se levanta, de hecho. Va recuperando vida. Joder, cuánta vida recupera. Ay, me le congela a Camus. Qué bueno este último control. Y ahora Seiya Odin con el poquito de vida que le queda. Nada, le acaban derrotando. Bueno, pues ojo que casi la remonta a Seiya Odin, que bueno es el personaje. Pero veis que el equipo Frost rentaría, ¿eh? Rentaría. No tengo ni idea a cuántas estrellas estaría ese Yoga de Acuario. Pero bueno, es bastante molesto, ¿eh? Bastante molesto. Espero que os haya servido también como ejemplo. Vamos a eliminar esto. Que os haya servido como ejemplo para ver la capacidad que tendría este Yoga de Acuario. Que lo tendría full estrellas, ¿eh? Me está diciendo que lo tendría full estrellas. Ojo, ballena de Sokka. Así que bastante interesante el control que podríamos hacer en ese equipo Frost. Solo habéis visto con Yoga y con Camus, si fuera obviamente con el Yoga SR. Pues al lío, vamos a sacarlo. Ya me pensaré si me monto un equipo Frost. La verdad es que me ha convencido bastante esa pelea que hemos visto. Me ha parecido bastante curiosa, bastante interesante. Y nada, pues venga, que me cueste poco, es lo único, por favor. Que no me salga en la 40, como siempre me sale. Al lío. Cuando tengamos al maestro Cristal e Isaac de Kraken, ojito ese equipo Frost, ¿eh? Venga, venga, juego, dámelo rápido. Si me lo das en la primera... No, si me lo das en la primera, nada. No me lo da en la primera. Vamos a tener que seguir buscando, pero mira, sale Yoga aquí como diciendo en la siguiente voy. Vamos, 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 que sea en esta, que no quiero gastar muchos tickets. Vamos. A ver, ¿tenemos o no tenemos? Nada. Buah, pues nada, me va a salir a la cuarta. Ya se ve venir. Qué mala suerte tengo siempre en los banners. Madre mía. Ni una alegría, ni un doble, ni una a la primera. Nada, tremenda F. Tampoco saldrá aquí, obviamente. Ah, bueno, mira. Vamos a ver si es nuevo. Me ahorraría de tickets moraditos. No, joder, qué mala suerte, madre mía. Un Alberich que no quiero para nada. Ay, y nada, ya en la siguiente me saldrá. Pues nada, tremenda mala suerte. En la vista previa, que no lo hemos comentado, tenemos personajes de Asgard y el único que está así de novedad es Isaac de Kraken, que no va nada mal para ese equipo Frost de los que estamos hablando. Luego aquí tenemos a Fenrir, a Thor, a Alberich y a Hagen como otros SSR que nos pueden tocar. Maldito Alberich. Y nada, hacemos la última tiradita, sacamos a este Yoga. Y si fuese doble, me pondría muy contento este 1 de enero. Doble, 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 doble. Última esperanza. Última llamada a la suerte. No. Pues nada. Sacamos un Yoga, por lo menos para que esté en la cuenta. Vemos la cinemática. Ahí está, con la constelación de Acuario. Llegando al templo de Poseidón. Este Yoga. Y el cisne detrás. Bueno, perfecto. Cinemática bastante interesante. Lo sacamos, es un mago, va a la parte trasera. Daño mental y la facción del santuario. Está en casa, está con nosotros, ya hemos hecho estas invocaciones. Y dejadme en la cajita de los comentarios si os gusta el Frost, si lo vais a montar, si os ha salido antes que a mí. Prácticamente a todos os habrá salido antes que a mí. Pero bueno, me ha gustado esa pelea que he visto con el compi de Sokka, que me ha retado y me ha ganado. No sé si me está echando otra. Ah, no, es simplemente un banquete. Así que espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!